tan común, o poner a compartir este, share. Ahí están viendo mi pantalla el documento compartido. Sí, ahora sí. 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 Oye, ay, no sé si alguien está diciendo algo. Voy a pegar el enunciado así nos queda acá. Bueno, lo primero entonces, como no sé si estaban escuchando, que preguntaba era bastante clave de desentrañar el enunciado, esta parte que, o sea, no es tan explícito como quizás los anteriores, pero en esta parte dice el objetivo de relacionar la DBO del agua residual respecto al pH de la misma. Esto nos da la pauta de cuál es nuestra variable respuesta, de cuál es la variable de interés. Si no me equivoco, hecho en la base de datos, ustedes por ahí la vieron como I en vez de DBO. Creo que estaba cargada como variable de respuesta, digamos. Sí. Bien. Bueno, entonces de los demás ya lo habíamos analizado y lo primero que les pregunta es, bueno, ¿cuál es la variable de respuesta? Esto ya lo analizamos. Tenemos la DBO, las variables explicatorias, que como dijimos, y acá alguien ya completó, muchas gracias. Tenemos fuente, que es cualitativa y tiene 3 niveles, y pH, que es cuantitativa. La unidad experimental es la muestra de agua residual, perfecto. La cantidad de réplicas, esto había que verlo en 6. 6. 6. Perfecto. 6. O sea, en total tengo 18 observaciones, que eran 6 por cada fuente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pensar un poco cómo escribir el modelo. O lo puedo poner acá, modelo. Entonces, lo que estábamos hablando con Ivana. Una cosa es cómo nosotros le ingresamos el modelo al R y otra cosa es cómo planteamos teóricamente, cómo escribimos con un lápiz y un papel el modelo. Nosotros acá lo que vamos a tener es, lo que sabemos, primero rápidamente, es que tenemos DBO. Dir, perdón. Sí. No, que en el chat preguntaron Ah, si no estoy pH viendo no es nada. aleatoria. Me pareció una pregunta que podría estar bueno decirla en voz alta. Chao, creo que no estoy viendo el chat, ya no puedo, pero eh, ¿por qué sería, por qué sería aleatoria? Claro, en la cara. ¿Quién fue? Ah, no tiene audio, Susana. Bueno, ¿alguien puede decirle, si no Susana, por qué pH no es aleatoria? No sé si por ahí ya todos vieron que es una variable aleatoria. ¿Todos saben lo que es? Sí, supuestamente la idea de lo aleatorio o no aleatorio es que cuando vos tenés una variable fija es porque a vos te interesa saber el efecto de esa variable. Y cuando es aleatoria en realidad es más un ruido que no tiene una causa biológica o algún efecto que yo a mí me interese observar. Bien. Yo lo entendí así. No sé si eso sea No, sí, así está tal cual, bastante pero bien. más o menos Quizás la, la la idea. Perfecto. confusión o esta cosa de por qué no es aleatoria puede venir por el lado de que no se está fijando, que uno agarra una muestra de agua y mide, así como mido el DBO, mido también el pH. Pienso que puede venir de ahí la confusión. Mira, Claro. Sí, algo que alguien no, puede, por ahí, que me pasé por alto, que es hablar esto, ¿no? Del tipo de estudio. Como ya lo estaban todos completando, pensé que lo pasé por alto, pero en este caso, y a diferencia del anterior, ya está completo acá, que es un estudio observacional. No sé si alguien se anima a explicar por qué piensan que es observacional, que tiene un poco que ver con esto que estaba justo diciendo Tommy, que no es que agarro para cada nivel de pH y evalúo, sino que veo el valor que tiene. No, no, Sí, porque el pH no lo define quien investiga, sino eso va a ser ujú. resultado del propio análisis. Y eso Claro, lo voy y mido lo- tanto la variable de respuesta como la explicativa, las mido en la muestra, sin sí. fijar previamente los niveles de la explicativa. claro, Sí, entonces tengan en y cuenta que además, eso define más que nada observacional o experimental.
si uno define o no los niveles que va a tener la variable explicatoria. Ahora, aleatoria o fija, vamos por el lado de lo que decía la otra compañera, de el interés que hay en comparar los niveles de esa variable o no para el investigador. Es Que así eso mismo. también hay otra cosa que pueden usar más técnica, que es que las variables de tipo aleatoria siempre son cualitativas. Entonces ya pueden descartar las cuantitativas cuando vean si es aleatorio o no. Que es más mágica, pero bueno, se sirve también. Entonces cuando ustedes agarran una muestra y miden ahí tanto la explicativa también, va más por el lado de una variable observacional o bueno, un tipo de ensayo observacional que a si la variable es de tipo aleatorio o no. Exacto, y fundamental preguntarse si el investigador o la pregunta de investigación hace referencia explícitamente a esa variable que estoy fijándome, el pH. Bien. ¿Sí? ¿Quedan, estamos todos de acuerdo? Ay, no puedo ver el chat, chicos, así que cualquier cosa me frenan y discutimos lo que haya para discutir ahí. Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo al modelo, lo que estábamos viendo es, ahora estamos por ahí todos bastante más de acuerdo en que lo que estamos planteando es que la demanda de oxígeno la vamos a relacionar con el pH y con la fuente, ¿no? Esto así crudo. Si lo tuviéramos que plantear, el modelo en parámetros, ¿cómo sería? Vamos entre todos porque esto es difícil. Acá tenemos las dos variables. Lo primero es, yo lo voy a escribir así, un beta cero. Lo voy a escribir en modelo regresión con dummies porque tengo una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces tengo el beta cero. ¿Quién se anima a decirme qué sería? Beta 1 por Beta 1 por pH. por pH Perfecto. más beta 2 por fuente. ¿Por fuente en general? Por Fuente fuente. No, podés. Fuente B. Tendríamos para la fuente A, la B y la C. Este beta cero, ¿qué estaría representando? La A. Ese beta La cero A debería estaría, ser la ordenada al origen de Cuando- la DAMI que vos pongas como referencia, o sea, la que sea cero de tu condición bien, A, fuente A. perfecto. Para un pH, en realidad acá, bueno, después vamos a ver más adelante cómo trabajamos con esto, porque el pH es una variable, que no sé si por ahí va de 1 a 14. Si bien es cuantitativa, está acotada en ese límite, entonces la ordenada al origen va a ser para un pH 0, aunque en eso sabemos a priori que no es posible. Entonces, tenemos el beta cero que va a representar a la demanda bioquímica de oxígeno para un pH nulo en la primera fuente. La fuente que nos queda en esta va a ser la fuente A porque es la que está ordenada primero. Podría en este caso ser cualquiera porque no tengo ningún tipo de jerarquía entre los niveles. Si fuera otro tipo de estudio y acá tuviera un nivel control, me convendría acomodar los niveles de la variable para que en el beta cero me quede ese de referencia, ¿sí? Entonces, acá nos quedaría el beta cero por el diferencial de la fuente B. ¿Cómo sigue? Beta 3 por la fuente Perdón. C. Fuente C. ¿Y acá ya terminó? Después, si planteas Falta la interacción, interacción. Falta, claro, o sea, acá, si yo cortara acá, ¿cómo sería este modelo? Aditivo. Interacción, ¿no? Tendría lo que sería el pH más el efecto de la fuente. Pero dijimos que esto, y lo habrán visto con los gráficos exploratorios, y por diseño tengo la interacción que incluir. Entonces tenemos un beta 4 que va a ser por pH por el diferencial de la fuente A. Beta 5, ¿estoy bien?
¿no? Todos llegaron Ah, a este tipo de fuente A, fuente A no, no sería perdón, fuente A cero. no, fuente A no, fuente A ya está incluida en esta. Sí, no sé quién comentó ahí, pero sí, tenés razón. ¿Todos llegaron a este modelo? Sí. Sí. Falta el error. Y el I, sí, tenés razón. ¿Y el I, de qué valores tomaría? De 1 a 6. ¿De 1 De hasta 0 a 6? 18. No, hasta el total, No, hasta también el 18. total de la A edición Ahora anterior, que 18. no me 18. acuerdo cuánto era. Sí, exacto, a 18, porque acá tenemos todo el total de las observaciones que estamos viendo. Ahora, esto, si yo se lo quiero, cuando yo ingreso el modelo al R, el modelo lo vamos a plantear como si fuera, o sea, lo que nosotros le decimos al R es, agarra la variable pH, o sea, quiero un modelo que sea una interacción entre esta variable y la otra, entonces necesariamente la forma de escribirlo es así, en el R. Esto lo voy a poner entre Ah, ok. corchetes, Y como, eso, entonces el R ya te pone todas las combinaciones. claro, en R se escribe directamente así, lo pongo como para que quede. Sí, pero es importante entender que no están planteando, o sea, lo que el R va a hacer va a ajustar a un modelo que va a tener esta cantidad, va a estimar esta cantidad de parámetros. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más el sigma. Bueno, acá nos falta además aclarar los supuestos del modelo, que, ¿cómo son? Los errores, Normales, media cero y varianza constante. perfecto. Bueno, bar le voy a poner. ¿Sí? Ustedes Ay, Vira, hay una preguntita en el chat. ¿Te la leo? sí, dale, por favor. Dice, los valores de pH no son independientes, están relacionados a una categoría de fuente. Por lo tanto, ¿se deberían modelar con modelos mixtos? Eso viene también un poco con la pregunta de si sería como considerar cierto, ¿cómo se dice? Como la fuente como un bloque. Disculpe, Eso yo hice la pregunta. está Mi bien. pregunta va referida a que en el problema mencionan de que de una misma fuente sacan muestras de agua y de esos miden el pH. Entonces, como están tomando de la misma fuente, cada valor de pH no es independiente, sino que está relacionado un valor a una categoría de la fuente, por lo que deberían ser modelados por valores mixtos, porque no son independientes cada punto entre sí o cada pH entre sí. No, pero fíjate Sí. una cosita. Hiciste el gráfico descriptivo, ¿no? Ahí en el gráfico descriptivo hay algo importante que se puede ver, que es que los valores de pH, por ejemplo, agarremos, no sé, pH 7 o por ahí, están presentes en todas las fuentes, ¿o no? Sí, Como sí. hay una representación de todos los pHs en la fuente. Entonces, ¿por qué no serían independientes? Eso es lo que no estaría viendo. O sea, tenemos valores de pH para cada fuente, y entonces, ¿cuál sería la falta de independencia ahí? Mi consulta va referida a de que si es que, digamos, yo tengo, en este caso, una fuente y Sí, elijo tres fuentes y en la misma fuente mido el pH, digamos, en la fuente A mido lo que saca, seis sí. valores de pH, en la fuente B tengo seis valores de pH, en la fuente C tengo seis valores de pH, los 6 puntos de la fuente A no son independientes porque están relacionados a una sola fuente. Los 6 puntos de la fuente B no son independientes porque Ah, están ya relacionados a la entiendo, misma fuente ya B. entiendo. Igual los 6 puntos en la Sí, C. en Sí, realidad la falta de independencia no nos interesa para las variables explicativas, es en la variable respuesta. O sea, por ejemplo, si yo tengo una cantidad de puntos, por ejemplo, ¿cómo decirlo?
Pasa que se me ocurre con un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, lo voy a decir así. Imagínate que tenemos un montón de individuos que vienen de la misma camada, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesa la cantidad de individuos. Bueno, en ese caso, ahí sí la camada es la demuestra la falta de independencia de los datos ahí, pero es porque la cantidad de individuos estaría siendo mi variable de respuesta en ese caso. Pero en realidad, en este caso, la falta de independencia entre las variables para la variable explicatoria no estaría surtiendo ningún efecto realmente. No hace falta que tengamos en cuenta una falta de independencia entre variables explicativas. Bien. ¿Queda claro en esa parte? Sí, se lo comento Porque solo como una explicación, porque igual yo intenté presentar un trabajo, no está sí, referido a ese tema, pero se lo comento, sí, donde eran tres árboles diferentes y yo colocaba en un mismo árbol tres trampas diferentes para colectar un insecto. sí, Entonces, lo que me observó el revisor fue similar a esto, de que las tres trampas ubicadas en el mismo árbol no son independientes porque son del mismo árbol. Entonces, exactamente. recomiendo modelar bajo modelos fijos, modelos mixtos, y es la razón por la que estoy en el curso, como para entender un poquito más, pero Exactamente, pero vos de tu trampa extraes tu variable respuesta, ¿no? sí, sí, Ahí está el tema, ¿no? Como de la trampa que vos estás poniendo en ese árbol, vos estás extrayendo tu variable dependiente, que es la que responde a tu pregunta biológica. O sea, tu trampa no es una variable explicativa, es una variable, de ahí sacás tu variable respuesta, que será el individuo o alguna otra variable que hayas estado midiendo. En ese caso, sí, totalmente, el árbol tenés que tenerlo en cuenta porque tus observaciones no son independientes, son todas del mismo árbol. Pero en este caso es una variable explicativa, el pH. Y además, si lo pensáramos de esa forma, absolutamente todas las variables cuantitativas serían aleatorias con el criterio que estás diciendo. Porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando eh, si midiera otra variable cuantitativa, sería el mismo argumento, ¿no? Sí, me parece que la clave está en lo que decías, Valen, de que la falta de independencia en ese caso está en la estimación que vos tendrías de, no sé, la cantidad de bichos capturados, que sería el equivalente en este caso a nuestra demanda bioquímica de oxígeno. Si Exacto. nosotros midiéramos por ahí en una sola fuente, bueno, sí, no serían independientes, o sea, habría un problema en el modelo porque no sabemos si por ahí en esa fuente hay algo que hace que lo que sea, sesga nuestros resultados. Al incorporar más fuentes e incorporar la fuente como un factor fijo, podemos, bueno, es más robusto, no significa que sea pero me parece que el tema no está. En ese caso sería, por ejemplo, si vos hubieras planteado, bueno, en cada árbol pongo las tres trampas y mido no sé, estoy sin saber nada del problema, pero mido la profundidad de la corteza en ese punto donde puse la trampa. El problema no sería esas mediciones de corteza, porque pueden variar a lo largo del árbol, sino que ese árbol, no sé, por ahí, por alguna razón, junto a más bichos, menos bichos, lo que fuera. Entonces esas tres trampas no son independientes entre sí. ¿Sí? No sé, Javier, sí, me queda un poco más si claro, todo igual. aclara o empeora. No, sí, A ver, me queda más claro, pero igual todavía queda la duda en general, que seguro más puedo. adelante o cuando nos toque el tema de modelos mixtos, ya se va. Sí, Sí, igual Gracias. es verdad que cuando toque mixtos se va a profundizar más, pero déjenme, Valen, vir a hacer un dibujito, porque yo creo que siempre queda un poco más claro si sí. se hace algo. ¿Tenemos Annotate acá? ¿Existe todavía? Sí, yo tengo acá una annotate, pero no sé si como estoy compartiendo, por ahí tengo que frenar de compartir. Sí, abrite un A Paint, ver, Tommy, ya fue. pa- corto la compartida y vos mostrá y después volvemos. Ah, bueno, igual es un toquecito, pero Sí, sí. confío en que va a servir. ¿Cómo? Siento que cambió el. Acá está, mira, acá hay algo. En mis tiempos el zoom era más. No, igual creo que estoy. ¿Están Ay, no viendo te algo creo. ahí? Ah, es colaborativo. ¿Qué Está es esto? bueno.
Ah, bueno, no, yo iba, Ah, es porque colaborativo. Perdón. no se metan en mi dibujo, por favor. No, a ver, miren, el pH lo voy a dar por... Nos interesa el pH en parte, no como explicativo. Y obvio que el DBO. Y tenemos tres fuentes, A, B y C. Entonces, lo clave acá es lo que dijimos antes, que es que hay un interés en comparar A contra B contra C. Si yo tuviera, por ejemplo, 800.000 fuentes y dijera, ¿sabes qué? No me interesa la fuente, me interesa agarrar muestras de agua para comparar el pH. Y me quedó cómodo ir a la A, a la B y a la C. Y agarré 6 muestras de cada uno. Entonces tengo 6 datos de acá, 6 datos de acá y 6 datos de acá. Ahí yo te diría, bueno, pero si a vos no te interesa la A, la B y la C, fueron 3 cuerpos de agua que fuiste... Ah, para, hay gente que no está viendo la pizarra. Ah, bien. Sí, sí, se ve bien. Si ustedes me dijeran, mira, fui a la A, la B y la C, como pude haber ido a la Z, la Y y la W. Fue de los que me quedó cómodo. Fui ahí y saqué 6 muestras. ¿Te interesan esas 3 fuentes en particular? No, fui porque me quedaban cerca, pero saqué 6 muestras de cada lugar. Ahí yo vendría de la mano con Javier y les diría, che, mirá que las 6 muestras de la fuente A no son independientes entre sí. Son menos independientes entre sí que las otras muestras que tenés. Pero acá el tema es que nosotros no tenemos muchísimas fuentes y fuimos a algunas porque nos quedó cómodo. Dijimos, quiero comparar la fuente A contra la B contra la C. ¿Es verdad que las 6 muestras de A son menos independientes entre sí que las de B? Sí, son menos independientes entre sí. Pero porque eso pasa siempre cuando saco algún tipo de muestras de un factor o de una unidad, perdón, de un nivel de una variable explicatoria. ¿Qué tipo de analogía podemos hacer? Imagínense que A, B y C no fueran fuentes de agua, que fuera la raza de un ratón. Que yo quiero comparar la raza A contra la B contra la C, o bueno, quizás cepa está mejor dicho. Y ahí nadie te diría, pero las 6 muestras que sacaste de la cepa A son menos independientes entre sí que las que sacaste que respecto a la de la muestra en la cepa B. No sé si la analogía es tan clara o no, pero lo que voy es que cuando a mí me interesa, yo te diría, pero yo quiero comparar A contra B. Quiero que sean menos independientes entre sí esas 6 muestras, porque quiero representar a esa cepa. De ahí viene que el interés de comparar específicamente esos cuerpos de agua. Entonces sí, el cuerpo de agua A, donde yo saqué 6 muestras, esas 6 muestras son menos independientes entre sí que respecto a las de la fuente B. Pero a propósito, quiero ver si lo que representa esa fuente A es distinto a la fuente B. Entonces, no sé si esto ayuda o no a comprender un poco más, pero de ahí viene esta idea de que no hay pérdida de independencia cuando lo que reúne este muestreo es un nivel de un factor. Yo realmente quiero comparar A contra B. No es que me da igual la fuente A contra la fuente B contra la fuente C. Simplemente son fuentes de agua de un conjunto infinito de fuentes de agua. No, no, son fuentes específicas que yo quiero comparar. Por eso quiero que el muestreo sea específicamente dentro de cada fuente. Discúlpame, Tomás. Sí. Sí, Carla. Claro, la cuestión es si sería válido, todo eso está claro por el enunciado y por todo lo que estás explicando. La cuestión es si sería válido evaluar la DBO en función del pH sin tener en cuenta la fuente, justamente por esta falta de independencia que ya sabemos a priori, porque ya sabemos que son 3 fuentes. Está bien que cuando uno mira exploratoriamente los datos, ve que el pH, el rango de pH está representado en las 3 fuentes. Pero sería válido igual, por ejemplo, olvidarnos de la fuente
y plantear ese modelo de si el DBO varía solo por el pH, sabiendo cómo hicimos el muestreo? Porque también podría pasar que el pH estuviera sesgado, porque la fuente A, B o C tuvieran algo que les cambiara el pH en particular y no estuvieran todos los rangos de pH representados. ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 y es de muy hecho buena es de la hecho la siguiente pregunta. pregunta. Es lo siguiente que sigue en la guía, que es, la idea es discutir esto, justamente lo que acabas de plantear, o sea, Ah, si sería válido plantear un modelo que no incorpore las fuentes teniendo en esta situación, o en qué situación sería válido que lo hagamos. Y yo, si querés, te sumo como un nivel de complejidad, que es qué pasaría si en vez de, en este caso, las tres fuentes tienen el mismo rango de valores, que en realidad no cubre todo el rango de valores de pH. Va no. de, no sé, poco de 6 a 9, 10, una cosa así, no es que va de 1 a 14. ¿Qué pasaría si en cambio, no sé, cada fuente tuviera diferente rango de valores de pH y cubrimos todo el rango de valores de pH tomando todas las fuentes? ¿Esperás que la relación entre el DBO y el pH sea diferente para distintas fuentes de agua? Bueno, hay una parte que en realidad necesitaríamos como alguna información más específica del tema. No sé si acá hay algunos especialistas, yo claramente no. Eh, pero a ver, y retomando un poco situaciones en las que sería válido. Y hay algo que no sé si es que hay una respuesta eh, cerrada y absoluta. Si no existieran otras tres fuentes de agua, estas son las tres fuentes de agua que tenemos en este hogar y queremos estudiar esa relación, ¿por qué no sería válido? O sea, ¿por qué no podría plantear una relación general? ¿Alguien tiene alguna opinión formada al respecto? Y Me a mí imagino me que de parece base que no. estás viendo un tema de contaminación de agua. O sea, eh, no sé si eso tiene que ver. Para mí, si son de tres fuentes distintas, por más que sean tres lugares distintos, las concentraciones de nutrientes son distintas, los microorganismos en cada fuente de agua son distintas. Como que me suena muy heterogéneo como para poner a una ley universal que me cubra las tres. Para mí también por eso está bien planteado poner a la fuente como variable explicatoria. Bueno, yo no sé si los chicos quieren hacer como tienen una opinión como muy fuerte al respecto. En particular, yo en este caso creo que que faltaría como información para tomar una decisión. Yo creo que sería válido plantear un modelo general que, sobre todo en determinadas situaciones, digo, como si estas fuentes fueron elegidas al azar por ahí entre diversas fuentes, eh, probablemente el poder explicativo que tenga ese modelo o el ajuste sea peor que si incorporamos las fuentes. También depende mucho del interés que tienen a la hora de plantearse el diseño y la colección de muestras y de datos. Eh, Sí, a mí me parece que uno podría pensarlo como, independientemente de la información extra que tengamos, ya sabemos que las 6 muestras sacadas de una fuente van a estar sujetas a cosas de las cuales no tenemos información, pero claramente mucho más relacionadas que con la muestra de la fuente B, por lo menos en forma teórica, ¿no? Porque por algo clasificamos fuente A, B y C. Quizás no sea el pH, pero sean otros factores que estén afectando la variable respuesta, el DBO. Por eso me parece que ahí volví a mirar la pregunta la pregunta 2 de este problema. Me parece que no sería muy válido porque ya sabemos a priori que son tres fuentes distintas y no sabemos qué factores pueden estar afectando o el pH o la variable respuesta, que de hecho cuando uno lo divide ve que hay, no sé, la fuente A, el DBO anda
por lo menos en valores de pH bajos más arriba. Bueno, no sé si fui muy clara, pero me parece Sí, que creo que con la sí. información que tenemos, creo que no sería demasiado válido. No Yo sería, lo respondería así. claro. Por empezar, hicimos un análisis exploratorio, ustedes habrán corrido perdón, no estoy compartiendo acá voy a volver a la pantalla. Ustedes hicieron seguramente el análisis exploratorio y vieron que había una leve variación, por ejemplo, en las pendientes de las relaciones entre DBO y pH. Lo cual ahí ya les está dando una pauta de que la variable fuente es una variable de importancia o que hace algo, digamos, entre comillas. Entonces, con todo eso y sin tener más información sobre qué características tienen las fuentes o cómo se eligieron esas fuentes, si fueron tomadas al azar de un conjunto de fuentes más amplios, si son fuentes específicas o demás, no sería, o sea, lo más válido sería incluirla. Ahora bien, Claro. podríamos tener evidencias de lo contrario. Podríamos tener evidencias de que la fuente no influye. Y en este caso, o sea, nosotros no nos planteamos un experimento en donde fuimos, establecimos los valores de pH y demás como para... Es un estudio observacional. Entonces, si nos hubiera dado, por ejemplo, después de correr todo el modelo, que fuente no cambiaba la pendiente, no había interacción, ¿qué hubieran hecho? Por ahí sacaban la interacción y dejaban la variable fuente como unas diferencias en la ordenada al origen. ¿Sí? También recuerden que eso también lo tenemos que tener en cuenta. No voy a poner el gráfico, voy a pegar el gráfico acá. ¿Dónde está? Cada muestra, no solo dejando de mirar el pH, lo que tienen que empezar a mirar es la variable respuesta. La variable respuesta tiene no solo, a ver si me deja copiarlo esto acá, diferentes pendientes, sino que tienen diferentes ordenadas al origen para cada fuente. Por ahí las fuentes B y C son un poquito más parecidas, están alrededor de 200, mientras que la fuente A está en 300. Entonces no puedo obviarla. Aunque la incluya como un factor, o sea, sin incluir la interacción, esta variable tiene que estar en el modelo. Y, perdón, Podemos redactar. pero no. No sería válido no incluir la fuente. ¿Sí? Entiendo que si tenés la posibilidad, y además en este caso ya estás pudiendo ver que tiene un efecto, es como que está mal que no lo incluyas. Ahora, si ponerle no tuviera suficientes datos, por ejemplo, para poder dividir por fuente, yo lo haría igual sin diferenciar entre fuentes. O sea, sabiendo que tenés esa limitación y que después a la hora de interpretarlo no estás teniendo en cuenta eso. ¿Cómo sería que no podés diferenciar entre fuentes? No, ¿Cómo digamos, sería ponerle que eso? yo por el diseño de muestreo, no sé, una me quedó con pocas o algo así, y entonces no las puedo dividir. Pero bueno, yo después, a la hora de interpretarlo o de informarlo, tendría que decir, mira, esto viene de distintas fuentes y eso no lo estamos incluyendo y eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé si no hay un supuesto, el supuesto este de independencia, ¿no? Para las regresiones. O sea que todos los puntos de la regresión, en este caso claro, bueno, sí, en este caso que son las dos variables cuantitativas, obviamente por regresión, eh, que tienen que ser independientes. No sé si este supuesto es real o me quedó El de supuesto de pasado. independencia lo garantizamos por muestreo, digo, por cómo organizamos. Ay,